En primer lugar, es necesario determinar qué es el hecho social, para luego poder establecer cualquier tipo de relación. Durkheim lo define como maneras de obrar, de pensar y de sentir, que presentan la importante propiedad de existir con independencia de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta, o de pensar, no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de una fuerza imperativa y coercitiva, por la cual se le imponen, quieran o no. Entendemos, así, por coerción toda fuerza externa que lleva a actuar de determinada manera, y son considerados elementos coercitivos las reglas jurídicas y morales, los dogmas religiosos, los sistemas financieros, entre otros. Sin embargo, no es elemento coercitivo solo aquel que se funda en la estructura de una organización de vida. Existen dentro de esta fuerza las llamadas corrientes sociales, que sin presentarse de forma cristalizada, tienen la misma objetividad y el mismo ascendente sobre el individuo. Dentro de las corrientes ya mencionadas se encuentran los grandes movimientos de entusiasmo, de indignación, de piedad, entre otros, que se producen, no se originan en ninguna conciencia particular. Vienen a cada uno de nosotros del exterior y son capaces de arrastrarnos aún contra nuestro deseo. Durkheim delimita lo que será el objeto del estudio de la sociología, lo que al mismo tiempo le impide que sea confundido con fenómenos orgánicos, pues consisten en representaciones y en acciones, ni con fenómenos psíquicos, que solo tienen vida en la conciencia individual y por ella. Es en este el punto en el que se podría introducir la idea del suicidio. De acuerdo con Durkheim, el suicidio es la acción positiva o negativa de quitarse la vida. El autor reconoce que hay suicidios que responden a la manifestación de una enfermedad mental, pero suponer que todo tipo de suicidio lo hace, posicionaría a este desenlace como una afección individual. Inicialmente, el suicidio era considerado un producto de una monomanía, es decir, una afección o discapacidad de una de sus facultades humanas. Sin embargo, se determina que el actuar del suicida no es parcial y que su demencia no se expresa sobre un aspecto de su vida, sino que altera un conjunto de ellos situándolos en planos irreales o desconectándolo de la realidad. De esta forma se entiende que el suicidio se debe a un conjunto de causas. Dentro de los suicidios que realmente son producto de la demencia, Durkheim realiza 4 clasificaciones. Suicidio maniático. Involucra alucinaciones o concepciones delirantes de los tipos más diversos que se suceden con extraordinaria rapidez. El enfermo se mata para escapar a un peligro o a una vergüenza imaginaria, o para obedecer a una orden misteriosa que ha recibido de lo alto. Los motivos de este suicidio y su modo de evolucionar reflejan los caracteres generales de la enfermedad de que deriva. Suicidio melancólico. Se relaciona con un estado general de extrema depresión, de exagerada tristeza, que hace que el enfermo no aprecie seriamente los vínculos que tiene con las personas y cosas que le rodean. Como estas disposiciones son constantes, ocurre lo mismo con la idea de suicidio. Están dotadas de una gran fijeza y los motivos generales que los determinan son siempre los mismos. A menudo, en esta disposición general, vienen a incrustarse alucinaciones e ideas delirantes que conducen directamente al suicidio, solo que no tienen la movilidad de las que hemos observado antes en los monomaníacos. Suicidio obsesivo. En este caso, el suicidio no se causa por motivo alguno real ni imaginario, sino solo por la idea fija de la muerte que, sin razón sólida alguna, se ha apoderado subversivamente del espíritu del enfermo. Este está obsesionado por el deseo de matarse, aunque sepa perfectamente que no tiene ningún motivo racional para hacerlo. Suicidio impulsivo o automático. No es más motivado que el precedente, carece de razón de ser en la realidad y en la imaginación del enfermo, solo que en lugar de producirse por una idea fija que atormenta al espíritu durante un tiempo más o menos largo y que domina progresivamente a la voluntad, resulta de una impulsión brusca e inmediatamente irresistible. En un abrir y cerrar de ojos surge la idea en su plenitud y suscita el acto, o, al menos, un comienzo de ejecución.
En las sociedades precapitalistas, los casos de suicidios eran considerablemente menores y se atribuían a problemas mentales como la monomanía, entre otros. De esta forma, el estudio de los casos corría por cuenta de la psicología. El capitalismo supone un profundo cambio en el entramado social, que da paso a una sociedad mecánica, caracterizada por los lazos profundos entre los individuos, y otra orgánica, en la que se ven establecidos vínculos meramente utilitarios. Punto de inflexión dispara el número de suicidios, y mediante la observación, Durkheim determina que estos son hechos sociales, y, al mismo tiempo, encuentra ciertas regularidades. Hay religiones que son más propensas al suicidio. Es más común en el hombre que en la mujer. El sector geográfico influye en el número de suicidios. No se dan mayores números de suicidios en hospitales psiquiátricos o manicomios. Los suicidios son más comunes los domingos y en el mes de diciembre, debido a que son momentos de balance. El alcoholismo no es relevante en el número de suicidios. De esta forma, fundándose en las categorías propuestas por la psicología, Durkheim agrupa los suicidios que no dependen de la necesidad pero la constituyen hechos sociales, en tres categorías. Suicidio anómico. Este tipo de suicidio responde a la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para alcanzar metas dentro de la sociedad. Suicidio altruista. La norma fue incorporada de forma tan rígida que el suicida busca reinstaurarlas. Ejemplo de este tipo de suicidios son los ataques kamikaze y las cargas banzai llevadas a cabo por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Suicidio egoísta. Existe poca penetración de la ley. Las normas originales son endebles y las que se incorporan luego lo dejan fuera de foco. Ejemplos de este tipo de suicidio son los ocasionados por el crack del 29. Podemos comprender entonces que las leyes, las normas y los distintos tipos de estructuras que circundan a la sociedad llevan al actuar, al pensar y al sentir de todas las personas más allá del plano individual. De ser aceptadas, estas fuerzas coercitivas no representarán ninguna carga para el individuo, pero en el momento que intenten resistirse o luchar contra dichas fuerzas, el malestar podría ser tan grande que el suicidio sea una salida aceptable.